Bueno, de acuerdo a programa, en este segundo día de la 17ª Jornadas Chagas, vamos a dar inicio a los talleres prácticos. Por supuesto que acá hay que hacer un par de explicaciones. Como se había dicho, y para resolver todas las dudas, los talleres son dos, y en esta misma sala, donde estamos ahora, la sala Macaya, va a quedarse la gente inscrita en el taller práctico B1, moderado por la doctora Laura Latorre del Instituto Catalán de la Salud y los doctores Alejandro Palacios y Diego Moreno de la Universidad Autónoma Joan Misael Saracho de Tarija, Bolivia, la plataforma Chagas. Esa sala llamada Experiencias de Atención, ese taller práctico, perdón, llamado Experiencias de Atención en Chagas desde los diferentes niveles del sistema de salud en países de área endémica y no endémica, ese grupo de trabajo se queda acá. Los demás forman parte del grupo del taller B2 llamado Desafíos y Experiencias en Formación en Infección por T-Cruzi, enfermedad de Chagas, a través del intercambio de conocimientos Adelante 2 y otras experiencias, moderado por la doctora Vidalia Lesmo del Programa Nacional de Chagas del Paraguay, por Irene Lozada de ISGlobal y por la doctora Lourdes Ortiz de la Universidad Juan Manuel Saracho de Tarija y Plataforma Chagas SEADES Bolivia. Pues ese grupo de trabajo pasa a las salas 5 y 6. Nos van a guiar fácilmente. Asimismo, y esto es lo más importante, para la conexión en Zoom, ahora están mis compañeras de Formación ISGlobal, Valeria y Sara, para guiar a las personas que desde su casa se han inscrito o en uno o en otro de los talleres. Por favor, me corrigen, pero quienes permanecen, por lo tanto, en el taller 1, nos quedamos en este mismo link, ¿verdad, Valeria? Sí, el taller B1 se queda aquí, en esta sesión, y el taller B2, acabo de poner el enlace en el chat, ¿vale? Está mi compañera Sara allí gestionando la sesión. Somos más los del taller B1, por lo tanto, los que nos quedamos físicamente en esta sala y virtualmente en el mismo link, pues vamos a proceder en unos minutos dando el tiempo para que se desplacen a la otra sala los inscritos que están físicamente y al otro link los que están siguiendo el taller virtual. Entonces, enseguida continuamos con los talleres. Al cabo de los talleres, pues tendremos la pausa. En el taller 1 sobre las experiencias de atención en Chagas de los diferentes niveles de salud en países de área endémica y no endémica, nos acompaña hoy desde Barcelona la doctora Laura Latorre, Instituto Catalán de Salud, y los doctores Alejandro Palacio, que está en vivo y en directo en Barcelona, y el doctor Diego Moreno, que está en remoto desde Tarija. Los dos trabajan en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y la plataforma de Chagas Bolivia. Nos van a compartir las experiencias que se tienen en cada uno de los lugares. Y sin más, paso la palabra para que den inicio al taller al doctor Alejandro y al doctor Diego Moreno. Adelante. Gracias, Eli. Buen día, buenas tardes aquí, buen día en Bolivia. Bienvenidos todos, todas a este taller sobre experiencias de Chagas, ¿no? En zona endémica y no endémica. Me siento muy contento de estar aquí para poder compartir algo de lo que nosotros hacemos hace más de 10 años. Compartir experiencias, yo creo que es compartir una vivencia, es compartir un viaje en este camino que llevamos haciendo, atendiendo a las personas infectadas con esta enfermedad. Voy a dar algunas instrucciones acerca de cómo se va a llevar adelante nuestro taller. Quisiera, por favor, si me podrían cambiar la presentación o la... Y bueno, a ver cómo nos llevamos con este modelo híbrido, ¿no? Virtual y presencial. Esperemos que no tengamos muchos problemas. A ver. Bueno, les decía, vamos a hacer un viaje, ¿no? Vamos a hacer un viaje. Hemos hablado ya a lo largo de este taller de investigaciones clínicas de diversa índole, cosas bastante interesantes en lo que es la atención clínica de nuestros pacientes. Pero ahora vamos a bajar a terreno y vamos a ver realmente aquellas experiencias enriquecedoras
Y bueno, previamente a eso nosotros hemos enviado, ¿no?, 2 casos clínicos de zona endémica, de la que voy a hablar yo, y la doctora La Torre, de la área no endémica. Hemos mandado ya con antelación para que puedan revisar y puedan ver y puedan contribuir con algunas preguntas, algunas inquietudes que tengan en base a la casuística, en base a las cosas que ustedes viven en el día a día, en la atención de estas personas. Excelente, gracias. Gracias, maestro. Bueno, para ordenarnos un poquito y para ver la metodología de este taller, primero una pequeña introducción acerca de la forma de la que vamos a llevar adelante este taller, y bienvenidos a todos una vez más. Vamos a presentar esos casos clínicos, como ya les dije anteriormente, ¿no?, de zona endémica y de área no endémica. Y vamos a leer las respuestas que gentilmente todas las personas que se han conectado o están conectadas o previamente mediante el mail nos han respondido a estas inquietudes que nosotros tenemos. Vamos a abrir un pequeño debate y bueno, entre todos vamos a construir realmente, que es importante, en base a las experiencias, un modelo, ¿no?, quizá de mejor atención para nuestros pacientes. Y por último, las conclusiones. Bueno, vamos a viajar un poquito a lo que es Sudamérica. Vamos a hablar de lo que es Bolivia. Bolivia es uno de los países con mayor prevalencia de esta enfermedad, ¿no?, en todo lo que es el mundo. Nosotros, en este caso, con la doctora Ortiz, venimos de Tarija, que es uno de los departamentos más azotados por esta enfermedad. Y bueno, en la plataforma de Chagas trabajamos ya hace más de 10 años, ¿no?, tratando de acompañar a los pacientes en todos los procesos, ¿no?, desde el diagnóstico, el tratamiento, seguimiento de reacciones adversas y otro tipo de seguimiento que es importante. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los niveles de atención, que es importante, ¿no? Vamos a hablar de las experiencias, pero es importante ubicarnos y hablar de algunos niveles de atención, que es fundamental para ver realmente dónde es importante hacer cada uno de estos procedimientos. Simplemente, yo sé que ustedes conocen muy bien esto, pero a manera general, nosotros tenemos un primer nivel que se encarga, generalmente son los centros de salud, que están ubicados muy cerca de la gente, en lugares estratégicos, barrios, comunidades, donde se reciben las atenciones de salud básicas y mucho más frecuentes, ¿no? Es el centro de salud que tiene más acceso a las personas para poder acceder de modo más fácil, pero a veces no es tan específico, ¿no? Y en este centro se va a ir a resolver más del 80% de todas las enfermedades. Luego tenemos un segundo nivel también, que ya se puede denominar hospital, que va a brindar una atención ya en las 4 especialidades básicas, ¿no?, que son ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. Y bueno, un tercer nivel, ¿no?, que es ya un centro de mucha mayor complejidad, donde ya se atienden todas las especialidades médicas y va a priorizar sobre todo enfermedades complejas, investigación, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente a manera de preámbulo, aquí hay una pequeña pirámide para esquematizar también lo propio, ¿no? Desde el nivel 1, que es la atención que recibe la mayor cantidad de casuística, llega todo aquí, ¿no? Llega a todas las enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. El nivel 2 y el nivel 3 que van haciéndose mucho más especializados, pero de menor cobertura y acceso a los pacientes. Y bueno, qué importante, un adecuado nivel de coordinación, ¿no? Y eso hemos podido ver y lo vamos a ir viendo ya en las conclusiones del sistema de salud en general, desde el primero al tercer nivel, para asegurar una buena atención a las personas que padecen esta enfermedad que azota sus vidas, no solo la de ellos, por ende a las familias, a los países, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar a lo que es la exposición de un caso clínico en zona endémica, justamente hablando específicamente de Tarija, para lo cual voy a invitar al doctor Diego Moreno, quien nos va a relatar un caso clínico que nos ha marcado bastante en la atención médica en Tarija, muy emblemático nuestro, ¿no? Al inicio de la plataforma con el cual hemos empezado a aprender y se nos han formado miles de interrogantes en la cabeza para ver la mejor manera de poder abordar, ¿no?, estas personas. Cuando comenzamos a trabajar con Chagas realmente teníamos muchas dudas y como decía ayer el colega que habló de la Argentina, y mientras más nos metemos en investigar o en atender, tenemos más dudas y más dudas, pero sabemos que en el camino estamos ayudando a las personas y lo estamos haciendo de buena manera. Entonces, quisiera, por favor, Diego, que si estás ahí, por favor, Diego Moreno, el doctor Diego. Buen día, un saludo a todos.
No sé si me pueden escuchar bien. Adelante, Diego. Te escuchamos. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, Diego, Bien, te Diego. escuchamos. Se te escucha, sé Diego, si sí. El máximo pueden ver esfuerzo mi en el pantalla. alzar la voz te lo agradeceremos. Perfecto. Gracias, Diego. Un saludo a todos los que están participando de estas jornadas internacionales de Chagas. Es un placer poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que tenemos en la atención de la enfermedad de Chagas en una zona endémica como es Tarija, ¿no? En este sentido, voy a hacer una presentación de un caso clínico que fue compartido previamente con ustedes para que puedan responder a algunas preguntas que planteamos. Se trata de un paciente de 26 años de edad, sexo masculino, que acude a la plataforma de Chagas con un antecedente de síncope en una oportunidad. Esto ocurre mientras competía en ciclismo, que es un deporte que el paciente realiza de forma semiprofesional hace varios años. La procedencia Diego, de este disculpa, si paciente, puedes, mil disculpas la interrupción, si puedes llevar a presentación se ha quedado, estamos viendo el PowerPoint pequeño, si puedes iniciar presentación. Ahí se va a ver un poco más grande. ahora sí. En la sala. Perfecto. Muchas gracias. Continúa. Gracias. Ya. Les decía que la procedencia del paciente es en la provincia Méndez, es una zona de alta prevalencia de la enfermedad de Chagas, y además este paciente nació de una madre con Chagas positivo. Previo al síncope, consultó en algunas ocasiones a la atención primaria de su centro de salud en área rural por tener dolor precordial atípico, y aquí recibió analgésicos. En la primera pregunta que planteamos es, tomando en cuenta la sintomatología y la procedencia del paciente, ¿qué estudios se debía solicitar y en qué nivel de atención? Aquí podemos ver algunas de las respuestas que nos enviaron, donde todas coinciden en que se debe hacer la solicitud de una serología para determinar la presencia del antígeno del parásito, además de solicitar estudios de evaluación cardiológica. La solicitud se tiene que realizar en el primer nivel de atención. El hecho de que en este caso no se haya realizado la solicitud invita al análisis de las dificultades que se tienen en el primer nivel para poder acceder a pruebas diagnósticas dentro de la red de servicios de salud. Continuando con el caso, tras debutar con un síncope, acude nuevamente a su centro de salud, es estabilizado y derivado a la plataforma de Chagas para diagnóstico y conducta. En la plataforma de Chagas se solicita serología para Trypanosoma cruzi, se tiene 2 pruebas de ELISA positivas, se realiza un electrocardiograma, donde se puede observar un D2 largo, evidenciando una disociación AB compatible con bloqueo auriculoventricular de tercer grado, bradicardia severa. El paciente es clasificado como Kuznir 3. Y el paciente no presenta ningún compromiso en la evaluación digestiva. Planteamos una segunda pregunta. ¿Corresponde realizarle tratamiento específico para Chagas a este paciente? Aquí tenemos respuestas diferentes, ¿no? Están los que opinan que sí se debería realizar el tratamiento lo pronto posible, y están los que opinan que no se debería realizar el tratamiento, esto por la gravedad de la enfermedad del paciente. Esto último sería lo más adecuado, ya que en una primera instancia no corresponde el tratamiento, y aquí nuevamente el desafío es lograr la articulación y la coordinación en todos los niveles de atención para poder brindar el mejor servicio de atención al paciente. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Se realiza una derivación a cardiología al hospital de tercer nivel de la ciudad, donde le realizan un estudio Holter, confirmando el diagnóstico con una indicación de marcapaso urgente. El paciente es de escasos recursos económicos, entra en negación del diagnóstico, en negación de la necesidad de un marcapaso, y por esta razón viaja a la República Argentina para buscar otra opinión. Y ahí le confirman la indicación. Tarija, al estar en el sur de Bolivia, tiene frontera con la República Argentina,
y es frecuente que los pacientes de Tarija viajen a la Argentina para buscar segundas opiniones sobre enfermedades. El paciente retorna a Bolivia y mediante la ayuda de una ONG se le coloca un marcapasos. La tercera pregunta: ¿cuál fue el mecanismo de transmisión en este paciente y por qué evolucionó a la cardiopatía tan rápido? Nuevamente, todas las respuestas coinciden en una transmisión vertical. Yo me quedaría también con esta respuesta que dice en el primer cuadro: no descartaría ninguna vía de transmisión. Claro, no nos olvidemos que nosotros estamos en una zona endémica de la enfermedad de Chagas. No olvidar que en el área rural la presencia de la vinchuca puede llevar a un riesgo elevado de transmisión vectorial. Lo que sí podemos acordar es que en este paciente la infección se dio en una etapa temprana de su vida, lo que dio tiempo a que desarrolle una cardiopatía chagásica. Al año de ser colocado el marcapaso, el paciente solicita tratamiento específico para Chagas, el cual se realiza con besnidazol durante 60 días, y durante el tratamiento el paciente no presenta complicaciones, no presenta reacciones adversas. Con mejoría significativa de su calidad de vida, el paciente acude a controles anuales regularmente a la plataforma de Chagas. La última pregunta: ¿en qué nivel corresponde realizar el tratamiento? La mayoría concuerda de que el tratamiento debe realizarse en el primer nivel de atención. Como se menciona en este cuadro que dice, el tratamiento etiológico debe darse en primer nivel de atención, al ser el nivel de mejor acceso para el paciente y que no implique viajar trayectos largos para recibir el tratamiento. Esto sería lo ideal, pero en la realidad no todos los centros de salud ofrecen tratamiento etiológico para la enfermedad de Chagas. Esto a pesar de que somos una zona endémica para Chagas. La plataforma de Chagas Tarija recibe pacientes de todas las provincias del departamento y algunas están a varias horas de distancia de la capital, ¿no? Felizmente en los últimos años el Chaco tarijeño se fortaleció en la atención de Chagas y así que seguiremos avanzando para brindar una mejor atención al paciente. Eso es todo lo que les puedo compartir como experiencia de atención de la enfermedad de Chagas en una zona endémica. En pantalla les dejo los contactos y números de la plataforma de Chagas. Gracias, Diego, por este caso clínico tan interesante. Bueno, al final de los casos clínicos vamos a pasar al debate. Ahora voy a pasar a la doctora Laura Latorre, que va a relatarnos un caso muy interesante también de atención en zona no endémica, ¿no? En este caso en España, para que nosotros podamos ver el manejo, veamos todo eso. Laura, por favor. Hola, ¿se me oye? Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Gracias, doctor Moreno, Elizabeth, doctor Palacios, Leo. Yo soy Laura Latorre, médico de familia con máster en salud internacional, actualmente trabajando en un centro de urgencias del ICS, del Instituto Català de la Salud. Y os voy a presentar un caso en zona no endémica en este caso, ¿no? La presentación. Si paso yo. Vale. Nos encontramos en un centro de atención primaria del Hospitalet de Llobregat, municipio y ciudad de Barcelona, España, en el cual se trata de un núcleo urbano multicultural, ¿no? Con muchísima población de origen latinoamericano, más del 40% de extranjeros de Hospitalet son de origen latinoamericano, prioritariamente de Bolivia, Perú, Honduras, Venezuela y Colombia. Y un poco para que os situéis, estamos en la consulta del médico. Os presento a María, de origen Colombia, Bogotá, que nos consulta por una cefalea.
Entonces indagamos un poco en su ruta migratoria, nos explica que se encuentra en Barcelona, en España, desde el 2017, que el último viaje que realizó fue en 2019 a Colombia y que antes de estar de venir a España estuvo en Toulouse durante 2 años. Bueno, no sé si se apreciará mucho, pero les explico. Es derivada de enfermería, que la vio la semana pasada para revisión del calendario vacunal, y para ver su estado serológico le pidió una analítica básica con serologías de hepatitis B y triple vírica. Entonces indagamos un poco más en este tema de la cefalia. Nos parece una cefalia muy tensional debido al estrés en el trabajo y a que está buscando gestación desde hace 14 meses. Está un poquito preocupada. Ha tenido un aborto, no tiene alergias ni antecedentes personales de interés y aprovechamos la ocasión para preguntarle sobre el conocimiento de la enfermedad de Chagas y el chiribico, y nos dice que los desconoce. Nunca le han realizado analíticas ni exploraciones complementarias y la exploración física es normal. Nuestra conducta sería, bueno, valorar la analgesia, paracetamol quizás, un poco de psicoterapia y derivación a ASIR, a ginecología. Entonces, un poco lo que les preguntábamos era en cuanto a las exploraciones complementarias, ¿no? Si son necesarias y si añadiríamos algo a la analítica previa que le ha realizado enfermería. Entonces, algunas de sus respuestas, que gracias, no lo he dicho al principio, por todo el mundo que ha podido responder en tan poco tiempo a nuestros casos, sería, ¿no? Si una persona, si en función del paciente que es de un área endémica para la enfermedad de Chagas, solicitaría serología para Chagas, método ELISA. Si consulta por cefalea, que no lo veo yo aquí. Si consulta por cefalea y no pasa por la consulta de atención primaria, enfermería debe tener en cuenta su origen e incluir la serología antitrypanosoma cruzi, sobre todo por estar la paciente intentando un embarazo y no derivar así a ginecología hasta descartar Chagas crónico. Otra persona, sí, por antecedente de país de origen, por deseo de embarazo, descartar la presencia de infección por Trypanosoma cruzi. No se menciona el dato, pero hay que indagar si ha tenido abortos y buscar las causas de no poder embarazarse. Entonces, aquí quería comentar varias cosas. Principalmente, aprovechar la consulta de una paciente que viene por cefalea, podría venir por cualquier otra cosa, por indagar sobre la ruta migratoria, sobre el conocimiento de la enfermedad de Chagas y el chiribico, en este caso vinchuca, chinche besucona, ¿no? El vector en otras zonas. Sería interesante, ¿no?, hablar que sí, se le solicita la serología, sobre todo por el país de origen y por estar en edad fértil, evitar la transmisión vertical, aunque, como decíamos, faltan datos. Sí, eso es una pregunta trampa. Habría que evaluar el origen de sus padres, transfusiones de sangre, accidentes, ¿no?, de pinchazos y otras cosas, pero solo por el origen y por estar en edad fértil deberíamos pensar en la serología de enfermedad de Chagas, del Trypanosoma cruzi. Luego, otra de las cosas es que hay que valorar si desde atención primaria se le puede solicitar o no, o se tiene que derivar a especializada solo para el diagnóstico. Y luego, aquí es interesante valorar, ¿no?, que se implican a múltiples profesionales, es decir, tenemos múltiples oportunidades en atención primaria para poder solicitar el diagnóstico: enfermería, ginecología, medicina. En otro caso podría ser psicología, ¿no?, la trabajadora social, para pensar en ella. Y luego también es importante cómo se transmite la información a la población sobre esta enfermedad, infección, y el hecho de que estén conformes en realizar esta serología en la analítica. Entonces, bueno, desde nuestra consulta de atención primaria, por suerte, podemos pedirle la serología de Trypanosoma cruzi, y aquí os planteábamos
Aquí os planteábamos que si la atención hubiera sido en otra comunidad autónoma de España, si creéis que la conducta hubiera sido la misma. Algunas de sus respuestas, ¿no?, han sido: pues no sabría responder, trabajo en otro sitio y pues no sé cómo funciona la gestión de Chagas en España. La otra sería: todo depende del conocimiento de las enfermedades endémicas del país de origen, no debería depender del lugar donde acude la paciente, sino del conocimiento de los clínicos. Y otro sería que mientras no se tenga un protocolo nacional unificado, la conducta puede ser la misma. En algunas comunidades hay protocolos y en otras solo recomendaciones. Murcia es el ejemplo de la lucha contra la transmisión vertical. Hay control en los bancos de sangre y en embarazadas de origen latino, pero el desconocimiento de la enfermedad por parte del personal sanitario es enorme. Vale, aquí cabe comentar muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Se habla del desconocimiento de la enfermedad por parte de los profesionales, se habla de la falta de protocolos estandarizados a nivel nacional, se habla del control en los bancos de sangre. Sí, en España desde la ley 1088-2005 sí, pero antes no, y en muchos otros países tampoco. Y sobre el cribado sistemático en embarazadas para evitar la transmisión vertical, no es igual en todas las comunidades autónomas. Son muy pocas las que lo tienen, si no me equivoco: Madrid, Valencia, Galicia, Andalucía, Murcia y ya está, ¿no? Y Cataluña, bueno, claro, evidentemente, perdón. Ya lo daba por hecho. Esta catalana le revocan el carnet. Entonces, responder a esta pregunta, ¿no? ¿La atención hubiera sido igual en otra comunidad autónoma que no fuera España? Realmente tenemos que decir que no. No, ¿por qué? Por todo esto: falta de conocimiento, falta de protocolos estandarizados, leyes poco, ¿no?, gubernamentales, pues poco firmes, ¿no?, o acceso inadecuado al diagnóstico. Todo esto nos hace señalar que no hay una equidad asistencial a esta población en riesgo de padecer la enfermedad de Chagas, y me parece que en un país como España, que recibe tanta población en riesgo, es intolerable. Entonces, resulta una serología Trypanosoma cruzi negativa y, bueno, regresa a la consulta 2 años después para solicitar que le incluyamos el paracetamol en su receta crónica para que no tenga que ir a la farmacia cada 2x3 a buscarlo. Y nos explica que está en estudio de fertilidad por ginecología y comenta que, bueno, que está contenta porque hace 3 meses pudo visitar a su tío en Ecuador, en Guayas, donde estuvo durante 2 meses. Aquí les preguntábamos que, bueno, le añadimos el paracetamol en la receta crónica y si solicitaríamos algún estudio más. Entonces, algunas de sus respuestas han sido: bueno, no le veo el problema en añadir el paracetamol, insisto que debe hacerse la serología para Chagas. Hay muy poca información para poder responder. Si en estudios anteriores de serología para Trypanosoma cruzi salió negativo, repetiría el estudio, pero se debe buscar más datos para qué quiere el paracetamol, a qué se refiere a paracetamol crónico. Y luego, ¿no?, descartar en Chagas y protocolo del virus Zika. Aquí entra en importancia los Visiting Friends and Relatives, VFR, son esos viajeros, ¿no?, que están más en riesgo por exposición a otros factores epidemiológicos, porque son viajeros, ¿no?, que su principal motivo de viaje van pues para ver a la familia o amigos, y van de forma continuada, ¿no? Entonces, es importante aquí explorar que venga por un paracetamol crónico, venga por solicitar una analítica, venga por lo que venga, atención primaria, se piense en preguntar en los últimos viajes que ha podido realizar esta persona, ¿no? Y evaluar los riesgos, evidentemente. Viene ahora de Ecuador, de Guayas, donde ha estado más de 1 mes. Por lo tanto, aparte de Chagas, evidentemente, volver a solicitar el estudio y pensar, como muy bien habéis pensado, en Zika y otras posibles enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, estaría indicada otra analítica de Trypanosoma cruzi y nos resulta
una serología positiva. Entonces les preguntábamos que qué haríamos. Bueno, la respuesta es dar tratamiento etiológico. Vale. Aquí, bueno, aparte de dar el tratamiento etiológico, habría que valorar cuándo hay que darlo por querer quedarse embarazada, cuándo hay que darlo y desde atención primaria o desde atención especializada. Y sobre todo, evaluar el impacto emocional que tiene el diagnóstico de esta enfermedad, infección en el paciente. Es importante cómo se transmite ese mensaje al paciente, ¿no? Tranquilizar, informar sobre la transmisión congénita, informar sobre la cura, sobre el seguimiento a largo plazo que tiene esta enfermedad. Es muy importante insistir en eso. Luego ya entraríamos en evaluar afectación orgánica o no orgánica y valorar el tratamiento ya no etiológico y sobre todo el reflejar los datos en la historia clínica para compartirla con otros profesionales. Entonces, nosotros en este caso tenemos que derivar al especialista, a salud internacional o a medicina interna de zona para realizar el tratamiento. Aquí les hemos puesto algunos de nuestros centros de referencia aquí en Barcelona y nos preguntábamos si sería factible plantear la realización del tratamiento desde atención primaria. Entonces, algunas de sus respuestas han sido, ¿no?, que sí debe ser factible si el personal está capacitado sobre el tema. El tratamiento se puede controlar desde atención primaria y muy interesante, ¿no?, que el tratamiento con medicamento tripanocida en embarazadas tiene que contemplar algunos aspectos, el tiempo de gravidez, por el potencial efecto teratogénico, la alta incidencia de efectos colaterales y la salud del niño, ¿no? Sabemos que en el niño pues, la posibilidad de curación es excelente. Entonces, por lo tanto, es posible esperar al nacimiento para iniciar el tratamiento tanto para el niño como para la madre. Entonces, en este caso, bueno, es muy interesante esto que se plantea que hablábamos, cuándo realizar el tratamiento, antes, posterior, habría que plantearlo. Y respecto a la pregunta si se podría realizar desde atención primaria, entramos otra vez un poco en lo mismo, ¿no? Necesitamos acceso a la medicación desde atención primaria, que no tenemos acceso. Necesitamos poder manejar esos efectos secundarios, el tiempo para controlarlos y para garantizarles una asistencia en cuanto lo necesiten y aparte la infraestructura, ¿no?, que conlleva. Para el seguimiento, la María acude 5 años después y nos explica que tiene una gastroenteritis. Indagando un poco, ¿no?, explica que hace 4 años realizó el tratamiento de la infección por Trypanosoma cruzi con un fármaco durante 60 días, pero no recuerda el nombre. Tampoco podemos verlo en la historia clínica porque no se nos refleja. Y que dejó de ir a la consulta de salud internacional hace 3 años pues por falta de tiempo, ¿no? Nos comenta que está muy lejos de su casa y que sus horarios de trabajo no se lo permiten. Entonces le preguntábamos, ¿no?, que qué haríamos. ¿Es necesario un seguimiento? ¿Sería factible plantearlo desde atención primaria? Y algunas de sus respuestas han sido que sí, durante el tratamiento y posttratamiento durante 6 meses. En otra ocasión, si se confirma el diagnóstico, se deriva al cardiólogo y si todo es normal, se podría hacer el seguimiento anual desde atención primaria, electrocardiograma y radiografía de tórax. Y otras de sus respuestas han sido que una vez confirmada la condición de portador de Trypanosoma cruzi, el seguimiento debe ser de por vida, siendo la atención primaria adecuada para este fin. Bueno, aquí es importante insistir, ¿no?, en esto de que el seguimiento debe ser por toda la vida. ¿Por qué no pensamos en la infección de Chagas como una enfermedad crónica, como podría ser la hipertensión, como podría ser la diabetes, que necesitan todos sus controles anuales, ¿no? En este caso tenemos que pensar en ella y en su seguimiento, que debería ser estricto como lo es con las otras, con cualquier enfermedad crónica en la cual es difícil demostrar la erradicación, ¿no?, la curación. Entonces, bueno, se podría hacer con la analítica radiografía electroanual. También necesitamos acceso a la PCR y ya sería mucha coordinación también, tanto como el tratamiento como para el seguimiento especializada y coordinación con la misma comunidad.
Entonces, un poco como conjunto, hemos visto que tanto en zona endémica como en zona no endémica tenemos múltiples barreras, ¿no?, de acceso al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento, pero llegamos todos a un punto en común en el cual, ¿no?, necesitamos una red y un circuito asistencial sólido entre la comunidad, entre atención primaria y entre el hospital. Y necesitamos, ¿no?, esto con protocolos estandarizados que garanticen una equidad asistencial y que se descentralice la atención, dándole pues, un papel fundamental a la participación de la comunidad y a la atención primaria. Muchas gracias, no lo he dicho al principio, muchas gracias al comité organizador también por la invitación. Aquí tienen mi contacto por cualquier cosita y le paso la palabra a Leonardo. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a convertir, vamos a aprovechar de la mejor manera no solo los dos casos que a lo largo de estos días ya han compartido los ponentes, sino el lujo de tener esta presencia y con la de ustedes, en convertir esto en un taller práctico. No se va a convertir, ahora no vamos a despilfarrar la oportunidad haciendo solamente preguntas. De hecho, durante la charla, para quienes están siguiendo desde sala, no han podido leer, alguien reaccionaba y decía, justamente en Guayas existe mucha presencia de T. dimidiata con un 89% de infección por T. cruzi, y son datos que han ido soltando, pero ahora vamos a jugar a involucrarnos todos y nuestra apuesta para esta segunda media hora, ya con la tensión, además de no saber si hay media hora, porque como hemos empezado tarde, yo temo que nos vengan, sobre todo que nos quiten los del otro lado, que nos quiten el refrigerio. Eso sería lo inadmitible, ¿no? Podemos dejar esto a medias, pero no refrigerio. No, la idea es entonces la siguiente. Voy a compartir la pantalla y nosotros, con perdón, vamos a devolverles ahora. Sé que han quedado ganas de participar, pero no queremos, como decía, diluirlas solamente en preguntas-respuestas. Y entonces hemos preparado un escenario en el que podemos tener más intercambio de ideas con la ponente y los ponentes, y por supuesto todos participar de mayor manera. Dice que está preparando la subida de mi pantalla. Mientras tanto, todavía no se ve, ¿verdad? De ningún lado, solo... Ah, ¿la están viendo? Sí. En sala no. Aquí, ya está. Ahora sí. Sí. Gracias. Entonces, no se ve nada, ¿no? En sala. Poquito. Bueno, pelámoselo. Claro, evidentemente esto está pensado sobre todo para que lo aproveche el 80% de la audiencia que está online, ¿no? Y se sienta tan presente como nosotros, pero nosotros también vamos a sacarle provecho. Devolvemos entonces al público presente y presente online en una pregunta generadora de intercambios, ¿no? A la luz de los casos ahora compartidos, hemos plasmado en una única pregunta la invitación al diálogo. La pregunta es, dicen que se puede decir, bueno, si miro para acá un ratito, ¿no? ¿Qué soluciones propones o conoces? ¿Qué soluciones propones o conoces para superar alguna barrera identificada en la coordinación entre niveles del sistema de salud para la atención en Chagas? Para organizar esta posible lluvia de ideas, algunas ya han ido llegando desde el chat, hemos organizado hemos propuesto unas categorías inspirándonos en las dimensiones de intervención identificadas en un proceso en marcha entre la alianza de ISGlobal y Novartis, y esas dimensiones proponen que el primero sea infraestructura y equipamiento, ideas que puedan ir surgiendo referidas a limitaciones, barreras identificadas en infraestructura y equipamiento. En segundo lugar, lo relativo a formación y actualización, formación del personal. Esto es solo lo que ustedes van a ver que nosotros vamos jugando con el Jamboard, ¿no?
luego lo referido a protocolos y guías de práctica clínica. Por supuesto, esta es solo una sugerencia para organizar el debate. Otra es la comunidad. Aquí ya surgió una primera pregunta de Andrea Varia desde Chile. Supongo, Andrea, que estás en Chile, pero bueno, eres desde la experiencia de toda la zona endémica y tu experiencia de muchas otras miradas panorámicas. ¿En qué medida, preguntaba Andrea, se involucra la comunidad en estos procesos de atención en salud? ¿En qué medida la comunidad está involucrada en pensar las derivaciones o la conexión de los niveles? Preguntaba ya Andrea. Entonces hemos convertido su pregunta aquí como una idea provocadora al interior del eje comunidad. Finalmente, el último eje, generación de datos, y hay uno más que se llama otros, porque ustedes van a tener más ideas que las dimensiones de este modelo puedan dar. Entonces, aquí una pregunta que surgió en el chat también. Buenas tardes, que era para los doctores de Tarija, para el doctor Moreno, caso Tarija. Añadiría o preguntaría sobre el seguimiento a posibles hermanos del sujeto para mejorar el seguimiento a efectos de la transmisión vertical. Entonces, la hemos situado en protocolos y guías de práctica clínica. Por favor, entonces, las y los presentes y presentes a través del Zoom, y por supuesto los ponentes, Laura, Alejandra y Diego, ayúdennos a pensar qué soluciones propones o conoces para superar alguna barrera identificada en la coordinación entre niveles del sistema de salud para la atención en Chagas. Alguna, ¿no? Entonces vayan de a una y por favor sean breves en su intervención, no vale camuflar presentaciones largas en la pregunta. Entonces solo hay esta idea y nosotros la vamos a ir anotando. Queremos facilitar el trabajo del doctor Palacios, que en la plenaria va a llevar las conclusiones de este taller práctico. Entonces, se va a ir rompiendo el hielo. Se abre el debate. Adelante, por favor. Aquí ya, si alguien nos ayuda, Evita, por favor, aquí el micrófono, enseguida. Mientras tanto, así a capela, si quieren, si se hacen oír. Ahí llega el micrófono. Aquí llega. Nos siguen allá, ¿verdad? Agradezco a Elizabeth Posada, que desde Popayán va manejando el Jamboard, y al propio doctor Diego Moreno, que está haciendo la misma función también desde Tarija. Con ella, por favor, sí. Adelante. ¿Se escucha? No, debe de estar apagado. Ahora sí. No se escucha. Es que es para que la escuche la gente de Zoom. Gracias, Evita. Mil gracias por la paciencia. No, por favor, perdone a todos. Ahora vamos a tener. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Eva Dopico y soy responsable del diagnóstico serológico de enfermedad de Chagas en el área metropolitana sur de Barcelona, del Instituto Català de la Salud. La serología de Chagas se pudo solicitar a partir de finales de 2008 en asistencia primaria, porque fuimos conscientes de lo que estaba pasando, siendo Hospitalet el área geográfica de Cataluña en que se concentran mayor casos de Chagas. Yo solo quería hacerle una pregunta a Laura. Me sorprende un poco cuál sería el abordaje, es decir, toda persona latinoamericana que acuda a la consulta por cualquier motivo se le solicita la serología de Chagas. Yo no digo que eso esté bien o esté mal, yo lo que digo es que eso no está consensuado ni escrito. Se le solicita, que yo sepa, a los bolivianos, a las personas argentinas. Yo he sugerido El Salvador y Honduras, que son recientes, de inmigración relativamente reciente, pero yo no sabía, estoy sorprendida y gratamente sorprendida podría ser, pero no sabía que ante cualquier motivo para acudir a asistencia primaria se le solicitara la serología de Chagas. Y si es así, me sorprende mucho porque no se corresponde con las serologías que hacemos. Lo que sí hay un protocolo de embarazo establecido, que se hace en el primer trimestre o la primera vez que las embarazadas van a las consultas de ASIR. Me gustaría que me lo aclararas, Laura. Hola.
Eva, de hecho, le contacté, o sea, encantada de conocerla en persona, porque cuando intentamos poner en marcha un proyecto piloto en el centro de Amadeu Torner. Es muy interesante la pregunta que planteas porque realmente es un cambio de paradigma que se está intentando ya desde hace tiempo. Ana Requena publicó en el 2017 un artículo muy interesante sobre la coste-efectividad de solicitarlo a todo el mundo que origen de endémica, de los 21 países de origen endémico, y realmente coste efectivo resultaba, para España, resultaba más coste efectivo realizarlo sin explorar otros factores de riesgo. Y en realidad facilita la atención al médico de atención primaria. El médico de atención primaria no solo está para evaluar la posibilidad o no de infección por Trypanosoma cruzi, está allí para evaluar evidentemente muchísimas otras cosas y el tiempo que nos dan es ridículo. Entonces, un poco para facilitar esto está descrito en estudios, pero por desgracia las guías clínicas, los protocolos no están actualizados y es de lo que reivindicamos de alguna forma, ¿no? Porque realmente sí hay estudios que demuestran esta coste-efectividad, ¿por qué no se realiza? No sé si te he respondido. Sí, me parece perfecto. Muchas gracias, doctora. Había levantado la palabra aquí el compañero. Doctor, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias por sus presentaciones. Yo soy Iván Allende, vengo de Paraguay, trabajo en hospitales públicos, soy infectólogo y epidemiólogo. Y algo que me parece que falta en el material que están completando, ¿verdad?, que propusieron, es justamente las barreras estructurales. Más allá de la logística y los protocolos y la falta de conocimiento, las propias estructuras de nuestros sistemas de salud. Voy a hablar de la experiencia de Paraguay, ¿verdad? Nosotros también tenemos una estructura que intenta cimentarse sobre la atención primaria, pero tenemos un programa nacional, y por lo tanto, para la atención de Chagas, ¿verdad? Y eso termina siendo de una excesiva centralización. Entonces aquí una propuesta sería la descentralización hacia las áreas endémicas, por lo menos hacia las áreas endémicas o de alta endemicidad que están bien caracterizadas en nuestros países. Que sería más o menos similar a lo que está pasando en Tarija, donde hay una plataforma Chagas, ¿verdad? Pero la gente de la provincia tiene que migrar hasta ese sitio. Es como más entendible en España, donde no es endémica la problemática, pero también creo que Laura fue muy clara cuando empezó diciendo de que su población, ¿verdad?, que es la que se debe la atención primaria, es de 40% de procedencia latinoamericana, ¿verdad? Entonces ahí sí se justifica planificar específicamente para ese tipo de comunidades donde hay mayor riesgo de identificación de casos y potenciales enfermos crónicos o enfermos ya con patología corroborable, ¿verdad? Entonces creo que las estructuras de nuestros sistemas también hay que revisarlas y tener esa flexibilidad como para poder planificar y organizar el sistema en función a nuestras endemias. Muchas gracias, doctor. Evita, detrás de ti. Y mientras tanto, por supuesto, vamos incluyendo, enseguida hacemos un repaso con la pantalla para que vean cómo las ideas a raudales van llegando al Zoom también para que esta lluvia de sugerencias, creo que al inicio el doctor Palacios dijo, vamos a poder hablar de un modelo, creo que apenas vamos a poder generar algunas iniciativas para decir qué se sabe en la sala sobre la necesidad de coordinación en los niveles desde la experiencia. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Rane Calvo, médico de familia aquí en Barcelona y natural precisamente de Tarija, Bolivia. Así que mucho gusto y felicidades por las presentaciones. Hago dos aportaciones en temas distintos y una es en referencia al primer tema que acaban de tocar la doctora y Laura, que yo creo que este tema de, según el origen de procedencia, a quienes se les pide y no desde atención primaria, la serología,
va más allá que solo el país del que procedemos, ¿no? Porque es verdad que en cada país, particularmente en Bolivia, la vinchuca no está en todos los sectores, precisamente porque hay distintos territorios geográficos en los que la vinchuca como tal no tiene un ecosistema para que pueda reproducirse y luego producir la enfermedad, ¿no? Entonces, me ha pasado también en la consulta aquí de estar en esa duda, ¿no? De si es de Bolivia, pero, y viene de Santa Cruz, pero ¿es de la ciudad o es del campo, no? ¿Ha hecho más vida en el área rural o en la ciudad? Que ahí también ya marca una diferencia. O viene de la zona del altiplano de Bolivia o de la zona más llana, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchas acotaciones particulares y en cada país habrá lo suyo para realmente valorar si a todo paciente que viene de Latinoamérica sea candidato o no de esta prueba de entrada. Y por otro lado, entre las barreras que creo que es importante mencionar, que no puede estar incluido dentro de lo que es la infraestructura, pero no lo veo como tal apuntado, yo creo que es el acceso, la accesibilidad al sistema, puntualmente en nuestros países. Y para esto quería hacer una pregunta al doctor Palacios respecto a cómo es la logística y la hermenéutica que manejan allá con las poblaciones que están más alejadas. Esto quiere decir a 40 kilómetros o más del centro de salud rural más próximo, cuyos accesos no son nada viables más que una ambulancia, una visita al mes, que es lo que hacíamos, o ellos desplazarse caminando por muchas horas, ¿no? La pregunta aquí es, ¿se va con el equipo de toma de muestras para luego llevar esta serología, esta analítica al laboratorio en ciudad? ¿O se hace un contacto y cómo se garantiza la no pérdida de pacientes cuando toda esta unidad de visita médica luego ha retornado a su punto centralizado? Excelente Eso es todo. pregunta, Gracias. doctora. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que un punto importante es la coordinación justamente de la atención de estos pacientes que viven lejos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de coordinar justamente con el centro de salud más cercano a esa área, ¿no? Se hace acciones evidentemente de tamizaje, sacando pruebas rápidas, que son estudios que son muy accesibles y fáciles y rápidos en comunidad. Y bueno, ya el resultado de aquellos positivos se saca una muestra para serología y se lleva, ¿no? al centro de mayor complejidad. Y bueno, una vez diagnosticado, se devuelve el resultado y ese paciente forzosamente, ¿no? tiene que venir al centro para que podamos hacerle ya una estadificación, ¿no? Para ver en qué etapa del Chagas está. Entonces, existe una coordinación, es un poco difícil porque hay lugares, como dice usted, súper inaccesibles, pero no hay otro. El personal de salud tiene que dirigirse ahí y se tiene que tratar de estar cerca de las personas para ayudarles en su problema. No siempre se puede, sobre todo el problema más complicado es el seguimiento del tratamiento, porque el diagnóstico es fácil. Se va, se hace el tamizaje, se toma muestra para serología, se confirma el diagnóstico, se devuelve, pero el problema es ya cuando el paciente tiene que iniciar tratamiento. Promotores de salud para intentar no perder a nuestros pacientes. Es un trabajo complejo, justamente es una de las barreras que tenemos en lo que es el acceso tanto al diagnóstico como del tratamiento, pero se hace en la plataforma, ¿no? Doctor, disculpe, me informan que los talleres van a cerrarse a las 5, dentro de 10 minutos. Por favor, allá el doctor Fabio Crudo ha levantado la mano, también allá hay 4 personas, o sea que vamos a ser súper breves, por favor, en las intervenciones para que entre la mayor cantidad de ideas. Vale. Breves, por favor, gracias. Bueno, breve. Buenas tardes. Yo soy Cristina Parada y soy boliviana, vivo en Valencia. Y soy de la Asociación de la Enfermedad de Chagas y además trabajo en el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Estoy un poco queriendo remontarme a las preguntas que he visto. Una de las preguntas era de Andrea Varia, que decía si se toma en cuenta a las personas que viven en la zona. Por ejemplo, acá el 40% son de origen latinoamericano, si para la atención se toma en cuenta la opinión de estas personas. Nosotros en Valencia tenemos la suerte de trabajar de la mano, la asociación, de la mano de los profesionales que atienden a nuestros pacientes. Y, por ejemplo, nos comunicamos con los médicos que nos atienden
en el momento de que se diagnostica a una persona, porque también nosotros hacemos campañas de diagnóstico, inmediatamente de atendida esa persona se estudia a toda la familia, a todo alrededor, para poder también complementar el trabajo. He sido lo más breve que pude. Muchas gracias, Cristina. Perfecto. Y voy anotando tu idea en la sección de comunidad junto a la de Andrea porque hacen clúster. Adelante, Isabel, un gusto. Bueno, yo soy Isabel, enfermera de la Unidad de Medicina Tropical de Drasanes. Y vamos, para disminuir la barrera que existe en Barcelona, ya se está trabajando con diferentes figuras. Se está trabajando desde los médicos de familia, se están potenciando los referentes en patología tropical y eso facilita el que esa barrera se derrumbe, porque son gente del mismo equipo que ya está preparada y que está en contacto con las unidades de medicina tropical para solventar dudas. Y para trabajar lo que Laura decía, ¿no? Ir trabajando un protocolo. El protocolo se tiene que empezar a trabajar por el equipo. Y cuando el equipo lo tiene claro, puede empezar a trabajar desde pedir a la intervención política, ¿no? Pero, porque si no, siempre nos viene todo dado. Y la otra figura que desde Barcelona también se está utilizando es el empoderamiento de la persona. El empoderamiento de la persona es fundamental. Yo estoy llevando grupos de pacientes expertos en enfermedad de Chagas. Aquí tenemos 2 de ellos y la otra persona, el otro puntal, es alguien de su comunidad que los mueva, que es el agente comunitario, que aquí a mi lado está la figura. Entonces, yo creo que el personal sanitario tenemos que formar un equipo junto con la persona, su comunidad, pero no solo nosotros, sino muchas veces tenemos que apartarnos para que ellos vayan trabajando, porque si el trabajo es suyo, lo van a reconocer. Si el trabajo es nuestro, nunca lo van a reconocer. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Incluida la idea del empoderamiento de la persona, del agente comunitario. Me falta incluir la de esta figura. Adelante, por favor, en sala. Yo soy Paula Petrone, soy de IES Global y soy analista de datos y trabajo en salud digital. Entonces acá, siguiendo lo que dijo Isabel, una de las herramientas que tenemos que traer a la mesa es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología, la digitalización y unificación del proceso asistencial y la centralización de la historia clínica electrónica. Con eso y con las aplicaciones que se le puede dar al paciente para monitorizarlos, para crear este sentimiento de comunidad y la relación con el proveedor de salud, creo que hay una forma muy importante y muy interesante para solventar y atravesar estas barreras que existen. Muchas gracias, Claudia. Me siento la niña de mi hija escribiendo, no me entra nada con la velocidad con la que hablan, pero todo va a ir llegando, ¿eh? Todo va a ir llegando, no, perfecto. Adelante, por favor. Doctor Crudo, gracias. El mío va a ser muy corto y con mucha incertidumbre. A veces no lo tenemos en cuenta, el doctor Palacio lo nombró y simplemente quiero reforzarlo. En algunas circunstancias, eligiéndolo, el test rápido puentea barreras. ¿Sí? Elimina procesos mucho más complejos de derivaciones de muestras o consultas de pacientes. Es decir, en el lugar indicado, el test rápido pasa por arriba de muchas barreras. Y el otro tema, que parece una verdad de perogrullo, y me refiero básicamente a experiencias propias de la Fundación Mundo Sano en cuanto a tratamiento de pacientes en el propio terreno. ¿Sí? El tratamiento incluso en el terreno, nosotros tenemos experiencia en hacer tratamiento ni siquiera en un centro de atención, todas las barreras, gran cantidad de barreras pueden pasarse por alto con esto, ¿sí? O sea, sí, exacto, con un celular. Nosotros siempre hacemos hincapié que el paciente más seguro es el que tiene el celular del médico, el número. ¿Sí? Entonces, no por simples o por verdades de perogrullo quería dejar de remarcar estas 2 herramientas. La comunicación
¿sí?, individual con el paciente que va a comenzar tratamiento o que está en tratamiento, y por el otro lado, las técnicas rápidas que no solamente nos permiten el diagnóstico, que después lo podemos confirmar, pero que nos permiten tomar medidas epidemiológicas en el momento, e incluso ir avanzando con las medidas de evaluación de los pacientes en el momento o anticipadamente. Acá terminé para hacerla cortita. Muchas gracias, doctor. ¿En sala? ¿Alguien más? Adelante, Sí, por favor. cortito. Yo soy Liliana Salvá, argentina, de la provincia de San Juan. Estoy a cargo del programa provincial Control de Vectores, que bueno, esto incluye el programa de Chagas. Solamente quería comentar que nosotros somos zona endémica. No solamente tenemos la transmisión vectorial en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Con lo que esto en mis años de experiencia en el programa, que son pocos, solamente 4 años, pero lo que vemos es la debilidad en el convencimiento de los profesionales de la salud en pedir el estudio, a pesar de ser de una zona endémica. El último Chagas agudo vectorial, que fue en la propia capital de San Juan, demoró 3 meses en su diagnóstico, mientras era un excelente signo de Romaña, donde los estuvieron tratando por una celulitis durante prácticamente 3 meses, con 1 mes y medio prácticamente de internación, con imipenem, vancomicina, no sé, todo lo que se puede suponer. Entonces, yo sumaría un globo grande que diga capacitación de los profesionales, concientización de los profesionales, principalmente en área endémica, y esto seguramente que me sumo a la gente de Bolivia, digamos, referente a este caso, donde sí hay que pedir el estudio de Chagas. Hay accesibilidad, hay para hacer el diagnóstico en la provincia, pero los profesionales no lo solicitan. Entonces, bueno, nada, sumaría un globo grande en capacitación. Agregándolo así, capacitación y concientización, los profesionales a la luz del ejemplo que nos ha compartido. Allá, miren, yo dolidísimo, allá al fondo hay una mano levantada, y después, primero de Valencia, al fondo, luego el joven del fondo, y ya vamos cerrando porque nos van a sacar a patadas. Adelante, por favor. Buenas tardes, yo soy portadora lamentablemente del Chagas, vengo de Valencia, soy boliviana, y una pregunta quisiera decirle aquí a los médicos que están. En el año 2005 empecé yo con la cuestión del Chagas. El 2010 me dieron el medicamento. El medicamento para mí fue muy bien, porque yo tenía fatales condiciones. O sea, si no lo tomaba, si no hacía el tratamiento, yo quizás hubiera muerto. Y a partir de ahí mejoré bastante, me sentí bien, me sentí cómoda, terminé el tratamiento, fueron 2 meses, e incluso hacen 3 años atrás, me dijeron que yo no tenía Chagas, que había dado negativo, había negativizado. Me siento bien, realmente yo me siento que he sanado, pero he escuchado, esa es mi pregunta a los médicos, ayer, que dijeron que el Chagas no se cura. Que me aclaren eso para estar yo realmente segura y decirle a mi familia que yo sí, que ya no tengo Chagas. Eso es lo que yo quiero que me aclaren, porque el médico de Zamora que me ha hecho ya 3 análisis, que él ha ido a Valencia, ha llevado mi sangre para hacer los análisis, él me dijo, negativizaste, y ya me dio la última respuesta, me dijo que ya yo no tenía hace 2 años, o 3. Solamente eso. Muchas gracias. Un gusto. ¿Qué tipo de estudio le han hecho? ¿Una serología, una PCR? Con todo. A mí realmente fui el conejito de India, que me hicieron análisis de todo. Me dieron el Benazol, sí, ese, y
me hicieron pruebas de todo. Realmente yo estoy muy encantada con los médicos de Valencia y por eso es que yo trabajo aún ayudando a la gente. Soy una portavoz del Chagas. Estoy todo el tiempo hablando del Chagas, del Chagas, del Chagas y ayudando y tratando de que los pacientes que vengan y se hagan las pruebas, porque yo siento que me curé. Por eso es que yo digo que me aclaren eso. Otro detalle, la médica que me hizo los análisis antes de darme el tratamiento, porque yo tenía una anemia galopante, me había hinchado completamente. No podía caminar 2 calles. Tenía la piel como si tuviera sarna. Yo creo que ustedes conocen qué es la sarna. Tenía como si me cortaran, pero desde que tomé el medicamento se fue todo. Entonces, esa es una pregunta que yo hago, que me la aclaren para que también pueda decirle yo a los demás pacientes que sí hay cura o que sí se ha muerto o está ahí dormido. Aquí una palabra para la super colega de Trinidad que nos trae esta pregunta tan pertinente. Como no soy médico, lo único que puedo contestarle es que sé el dilema, el que usted acaba de lanzar acá, y siendo una persona que ha demostrado agencia en capacidad de comunicar y de contagiar en comunidad el mensaje del acceso, y el hecho de que esté aquí usted en un lugar de empoderamiento, escuchando las dudas de la comunidad científica, hacen que en este momento quizá no sea la instancia en la que un médico pueda responder a esta circunstancia, pero faltaría que quede su pregunta sin respuesta. Entonces, por favor, en la merienda, yo me la llevo de la mano y la llevamos donde el médico que lo dijo y tratamos de que usted pueda salir con una respuesta que nos pueda luego comunicar. Le agradezco que así pueda ser porque merece toda la pausa y la atención, que no sea aquí una cosa. Mientras tanto, damos la última participación la última participación para cerrar, y al doctor Palacio le hemos cortado un momento que teníamos en el que iba a presistematizar todo esto. Apenas lo enseñaremos para que luego él lo pueda decir en la difícil tarea de cerrar todo allá en la plenaria. Adelante, por favor. Seré muy breve. Buenas tardes, soy Nacho Peña, coordino una ONG en la ciudad de Madrid, que junto con Mundo Sano llevamos a cabo campañas de cribado y de acompañamiento a pacientes con enfermedad de Chagas. Y estamos dándole una vuelta a que el tema de la sensibilización o capacitación de los profesionales sanitarios hay que innovar, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha un programa parecido para otra patología a través de una campaña memorable. Esto nos lo dijo una agencia especialista en comunicación, que fue, fijaros qué herramienta tan absurda, a través de un bote de caramelos colocados en consultas, mostradores de urgencias, bueno, en una serie de puntos que identificamos, hicimos que los profesionales, estamos haciendo, mejor dicho, que los profesionales sanitarios, al ver eso, su cabeza les lleve a decir, ojo, a este paciente que ha venido con una serie de síntomas, a lo mejor le tengo que pedir una prueba o tengo que buscar esta enfermedad. Y esto lo queremos replicar con la enfermedad de Chagas, de tal forma que cualquier paciente, cualquier profesional, sobre todo atención primaria, hemos identificado atención primaria, pediatría y ginecología, que abre la puerta de su consulta un paciente o una persona susceptible de provenir de América Latina, que a la hora de hablar con él, con ella, establezca, o sea, que ese paciente, que este médico esté pensando constantemente, a esta persona a lo mejor le tengo que pedir la prueba de Chagas. Luego a lo mejor no, por lo que refiere, ¿no? Pues mire, es que vengo de una zona, o sea, identifica que viene de una zona, de un país de América Latina que no tiene tanta endemia. Bueno, pues a lo mejor no hay que pedirle la prueba de Chagas. O hay que hacer caso a Ana Requena y pedírsela a todo el mundo, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, nosotros defendemos en el Ramón y Cajal de Madrid. Pero que el profesional que está atendiendo a este paciente esté constantemente runruneando que, ojo, que tenga todas las bombillas de enfermedad de Chagas encendidas. Eso por un lado. Y dos, un poco respondiendo a la compañera de antes, ya que tengo aquí a mi lado a Brigitte, creo que la información que se le da al paciente una vez diagnosticado de enfermedad de Chagas tiene que ser clara, concisa y concreta. Gracias. Muchas gracias. No sé si puedo en los últimos minutos solo compartir por última vez. Yo estoy compartiendo pantalla, pero si la pueden enseñar en presencia a los... Gracias al equipo técnico, lo hemos vuelto loco, mil disculpas.
y realmente a lo largo de estos días nos están dando un apoyo bárbaro. Muchísimas gracias. Ayer también decía Colin Forsyth en su ponencia, la última de la tarde, el impacto que puede tener el diagnóstico y por supuesto imagino la incertidumbre abierta por escuchar así a boca de urna el debate científico que ha generado en la paciente. Sin duda eso debe de seguirse dialogando y garantizo que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Lamento haber cortado esa intervención así, pero bueno, era compromiso enseñarles las ideas que han llegado en el bloque infraestructura y equipamiento. Han llegado estas, sé que es difícil leerlas desde ahí, en el bloque de formación y actualización, al menos solo por volumen se ve cuánto hay de ideas en todas las dimensiones o en cualquiera otra que propongamos para organizar la lluvia de ideas para generar vinculación donde se considera que hoy hay desconexión en los sistemas de salud. En el bloque protocolos y guías de práctica clínica, muchas, y en el bloque comunidad, de la primera a esta última, y finalmente en el bloque, en el bloque generación de datos, ahí me quedé, Claudia, con una idea un poco a medias, pero he puesto uso de tecnología, digitalización de las historias clínicas, pero habías largado como metralla otras dos cosas que seguro son mucho más, ya las agregamos. Y finalmente otros, desde el compañero de Paraguay que nos ha hablado de las barreras estructurales, de programas que que priman la centralización y no permiten la llegada a las áreas endémicas y que pedía en suma que las estructuras puedan ser más flexibles. Elizabeth, Diego. Tengo el papel de mala, nos quedan... Doctor Palacios y Laura, por favor, nos despedimos para que puedan ir a la merienda. Sí, tengo el papel de mala, pero me dice... Gracias. ¿Alguna intervención, por favor, que no les hemos... No, simplemente que, como hemos visto, y esta lluvia de ideas nos muestra que el Chagas es todo, ¿no? Hay que abordarlo desde los distintos niveles, no solamente la parte de estructural, sino la parte biomédica, la parte sociocultural. Entonces es un todo y eso hemos aprendido estos años. Nada más, gracias. Doctora. Muchísimas gracias, Diego y Elizabeth. Quizá un punto adicional que debemos tener en cuenta y también es el eslogan de este año, ayúdenos a saber cuántos somos, ¿no? Y esto... Elizabeth, colega, disculpa, no te hemos llegado a escuchar. Estábamos aquí hablando de croissant o media luna ya decidiendo. Y ahora sí, adelante, por favor. Solo por si hay algo que quieras agregar, la gente se está ya separando, pero adelante. No pasa nada. Un apunte muy pequeño y es que este año el eslogan nos llama o nos recuerda cuántos somos, ¿no? Ayúdanos a saber cuántos somos y es un llamado específico a todos los elementos que hemos incluido en estos momentos para el abordaje del Chagas, que no dejemos de fuera el registro y la sistematización de cuántas personas atendemos, generación de datos. Es importante que en todos los sistemas los estemos incluyendo en diferentes proyectos de los que estemos participando. Solamente este punto. Muchas gracias, Elizabeth. Anotamos la idea. Un refrigerio. Yo me quedo sin café. También allá un café, un papayán. Un abrazo. Diego. Muchísimas gracias.